hay opciones de generar resistencia a la insulina. Hay una opción que se conoce como prerreceptor, no es muy común, pero hay que tenerlo en cuenta porque puede generarse. Es cuando se desarrollan anticuerpos frente al receptor de la insulina. Y como una enfermedad autoinmune, se generan anticuerpos contra este receptor y pues no permite la interacción del ligando con el mismo. Receptor es cuando hay disminución del número o de la afinidad de los receptores por la insulina, realmente es muy insignificante en diabetes, y lo que sí es muy importante es la participación de las alteraciones post-receptor, es decir, la activación del receptor se da pero de forma inadecuada. Hay un defecto en la transducción de señal generando alteraciones en la fosforilación de la tirosina y es la causa más frecuente de resistencia a la insulina. ¿Y qué causa resistencia a la insulina? Ustedes ya ampliamente lo conocen, pues los contaminantes ambientales, el exceso de grasas saturadas y trans, el déficit de ácidos grasos poliinsaturados, el déficit de antioxidantes, el sedentarismo, pero principalmente el exceso de calorías provenientes de carbohidratos y provenientes principalmente de fructosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una elevada ingesta de carbohidratos, pues de manera fisiológica el páncreas tiene que secretar insulina, ¿cierto? Y ustedes por las clases de bioquímica recordarán que la insulina activa la lipoproteinlipasa, que es una enzima que se ubica en el endotelio de los vasos capilares, que va a permitir el ingreso de los ácidos grasos que vienen de los triglicéridos de la dieta o de la síntesis hepática que vienen transportados en el VLDL. Entonces, la insulina va a permitir esta acción, ¿cierto? Entonces, se captan ácidos grasos de los triglicéridos para almacenarse. Inicialmente, ¿dónde? En los tejidos periféricos, en el tejido adiposo. Sin embargo, si se supera esta posibilidad de almacenamiento de los tejidos periféricos, pues empieza a acumular en tejido ectópico, digamos, y ahí es cuando se acumula en el hígado, y es lo que se conoce como obesidad visceral. Y este exceso de ácidos grasos, ya no en el tejido adiposo periférico, sino en órganos centrales como el hígado, es lo que va a empezar a alterar las acciones de la insulina. Entonces, uno come y lo que tiene que hacer el páncreas de manera adecuada es secretar insulina. Lo que pasa es que si usted come muchos carbohidratos, pues va a producir mucha insulina, y si pues hay mucha insulina, va a generar mayor acumulación de ácidos grasos, principalmente al inicio en el tejido adiposo periférico, pero cuando ya se superó esa opción, pues empieza a acumularse en el tejido visceral. Y entonces ese acúmulo de ácidos grasos al interior de esas células, pues va a alterar los mecanismos que generalmente activaban la insulina sobre los receptores. Los ácidos grasos se esterifican rápidamente con la coenzima A para formar acetil-CoA. Estos se transfieren sucesivamente a un glicerol, que es la columna vertebral, para formar monodiacil o triacilglicerol. Pero ellos también se pueden esterificar con esfingosina, de pronto de sus clases de química básica recordarán eso, para formar ceramidas, y pues estos intermediarios lipídicos, por ejemplo, las ceramidas y el diacilglicerol, pueden funcionar como segundos mensajeros en las vías de señalización claves que genera la insulina. Entonces, estos intermediarios lipídicos comprenden una línea de metabolitos sospechosos implicados en la génesis de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque estos intermediarios activan otras vías de señalización que no deberían activarse. ¿Cómo cuál? Activan la vía de las llanosquinasas, activan la proteinquinasa C y activan el inhibidor de la quinasa del factor nuclear kappa B. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues, por ejemplo, la activación de la proteinquinasa C va a inhibir el sustrato del receptor de insulina y, por lo tanto, corriente abajo la vía de señalización de AKT. Al activar llanosquinasa, pues va a generar expresión de genes proinflamatorios, y de ahí que el exceso de ácidos grasos al interior de la célula o la obesidad se considere un estado de inflamación crónica. Al activar el inhibidor de la quinasa del factor nuclear kappa B, pues lo va a dejar libre para transcribir en el núcleo genes proinflamatorios. Adicionalmente, este intermediario lipolídico, la ceramida, inhibe directamente la vía de AKT. En conclusión, estos intermediarios van a generar ¿qué? Que se alteren las acciones normales que genera la insulina. Por lo tanto, pues va a inhibir el transporte de glucosa al interior de la célula, porque va a evitar la expresión de los GLUT4 a nivel de la membrana celular en los tejidos que son sensibles a las acciones de la insulina,
disminuye la síntesis de glucógeno, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la lipólisis. Y aquí, pues miren cómo el exceso de acetil-CoA va a inhibir la perivato deshidrogenasa. ¿Y por qué hay exceso de acetil-CoA? Porque en esas células que tienen muchos intermediarios lipolíticos, es decir, está como un estado de lipólisis exagerada, pues el producto final de la lipólisis es el acetil-CoA. Entonces va a tener la opción de obtener energía por lipólisis. Entonces la célula va a sensar que no necesita pues seguir esta vía metabólica. Este exceso de acetil-CoA va a inhibir la piruvato deshidrogenasa y por lo tanto va a inhibir la posibilidad que el acetil-CoA entre al ciclo de Krebs y luego a fosforilación oxidativa para obtener energía. Entonces, este exceso de lípidos al interior de la célula inhibe la piruvato deshidrogenasa y esto impide la captación adecuada de glucosa porque la célula sensa que no lo requiere en ese momento porque tiene otra fuente energética para obtener energía. Entonces, en conclusión, el acúmulo de ácidos grasos al interior de la célula, pues primero, en la diapositiva anterior lo expliqué, inhibe la piruvato deshidrogenasa, entonces disminuye la oxidación de la glucosa, no hay glucólisis, no se requiere en ese momento, hay acúmulo de intermediarios glucolíticos, las concentraciones aumentadas de los intermediarios lipolíticos como el diacilglicerol y la ceramida generan activación de vía de señalización que alteran la vía de señalización AKT, que es la principalmente involucrada en explicar los efectos metabólicos a nivel de la glucosa y de los lípidos que genera esta hormona en las células. Y la activación de macrófagos, el exceso en el tejido adiposo, expliqué dos diapositivas atrás, ese exceso de diacilglicerol y ceramidas puede generar la activación de la vía de las llanosquinasas y dejar libre el factor nuclear kappa B, pues lleva a la producción de marcadores proinflamatorios, activa factor de necrosis tumoral alfa, activa la quinasa del inhibidor de factor nuclear kappa B, y esto va a generar un estado proinflamatorio crónico. Adicionalmente, pues los Toll receptor 4, que son receptores implicados en la génesis de los procesos inflamatorios que son necesarios, por ejemplo, para defenderlos contra un agente agresor como una infección bacteriana, también puede ser activado por el exceso de ácidos grasos, por los ácidos grasos saturados. Entonces, ese exceso de ácidos grasos activa estos receptores que están implicados en una vía de señalización proinflamatoria. Y pues se correlaciona con las explicaciones de la diapositiva anterior para hablar de este estado oxidativo crónico y estado proinflamatorio crónico en esta célula o del tejido adiposo o del tejido muscular, y pues cuando ya se sobrepasan las opciones en el tejido adiposo periférico, pues a nivel hepático. ¿Y qué hace el páncreas? Pues para tratar de compensar esta falta en las acciones adecuadas de la insulina sobre el receptor, pues el páncreas va a empezar a producir más insulina. De ahí que casi siempre hablamos de insulinoresistencia y hiperinsulinismo. No todo paciente que tenga insulinoresistencia y hiperinsulinismo va a ser diabético, ¿sí? Y de ahí la importancia de hacer como un diagnóstico temprano, que yo les decía también en la clase, que es como el semáforo en amarillo. La idea es no llegar al semáforo en rojo, que sería para este caso la diabetes. Entonces, en condiciones fisiológicas, nuestro páncreas lo que hace es respondiendo, produciendo más glucosa. Pero como también les decía, pues el páncreas no tiene una opción infinita de producir insulina. Va a haber un momento que se cansa y ahí es cuando aparece la diabetes. Entonces, una dieta hipercalórica acompañada de sedentarismo, de malos hábitos alimenticios, pues secreta insulina. De ahí que también alguna vez mencioné lo del índice insulinémico. Hay algunos alimentos que generan más pico de insulina y de ahí que también quisiéramos conocer qué comidas tienen menos ese pico para generar que el páncreas no tuviera que hacer tanto esfuerzo para mantener las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces, uno prefiere comer cosas ricas en fibra porque el pico insulinémico es menor. Entonces, no va a tener que ser páncreas hacer tanto esfuerzo para permitir el ingreso de la glucosa donde le toca, que sea al interior de la célula. Pero en condiciones normales se secreta insulina y la insulina es anabólica, entonces se va a empezar a acumular tejido, pues ácidos grasos al interior de las células. Inicialmente en el tejido adiposo periférico, en el tejido, pues algo no debería ser inicialmente, pero luego en el muscular, pero ya cuando se pasa estas opciones, pues se empieza a acumular en el tejido visceral.
Y esto es lo que va desencadenando el acúmulo de estos intermediarios lipolíticos, que son los que van a alterar las vías de señalización que normalmente activa la insulina, y es lo que se conoce como resistencia a sus acciones. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la insulinoresistencia? Pues ya no se va a producir glucógeno como toca, va a aumentar la gluconeogénesis porque FOXO va a quedar libre para tener esta función, va a disminuir el transporte de glucosa al músculo, va a disminuir la síntesis de glucosa también a nivel del músculo, e importantísimo, en el tejido adiposo, pues va a aumentar la lipólisis y va a disminuir, pues ahí sí, la actividad de la lipoproteína lipasa, y por esos pacientes con resistencia a las acciones, una manifestación clínica que ustedes pueden observar rápidamente es viendo el perfil lipídico y viendo niveles de triglicéridos altos. Entonces, cuando se disminuye la capacidad de almacenar y retener triglicéridos en los adipocitos, se genera acumulación de grasa ectópica y lipotoxicidad, que es lo que se conoce como obesidad visceral. Entonces, una dieta hipercalórica y una falta de ejercicio, pues lleva a una secreción mayor de insulina que va a generar el acúmulo de ácidos grasos en el tejido adiposo muscular. Si sobrepasa las capacidades o las opciones fisiológicas normales de mantener este equilibrio, pues aparece la alteración de estas vías de señalización, conociéndose como resistencia a la insulina, y si sobrepasa esas acciones en el tejido adiposo periférico y ya no tiene esa opción de regular y almacenarlo en ese tejido, pues va a empezar a acumularse tejidos viscerales, y es lo que conocemos como obesidad visceral. Entonces, puntos claves con respecto a insulinoresistencia: es una condición caracterizada por una menor actividad de la insulina a nivel celular. En compensación, el páncreas aumenta la secreción de la hormona, es lo que se conoce como hiperinsulinismo compensatorio. Es una condición fisiopatológica, pero no es una enfermedad, que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y eventos metabólicos, que puede llevar a síndrome metabólico, prediabetes, diabetes tipo 2, pero también a muchas otras de las patologías, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, el síndrome de hígado graso. Entonces, el amarillo también multa, ¿sí? Estamos en semáforo en amarillo, estamos con insulinoresistencia, no es diabético aún ese paciente, pero si no cambia su estilo de vida, si no cambia lo que come, si no empieza a hacer actividad física, o si no se ayuda de medicamentos para tratar de modificar esta resistencia a las acciones de la insulina, pues vamos a virar a rojo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la resistencia a la insulina? Ustedes ya podrán contestarme fácilmente, pues que la principal va a ser la diabetes, pero también que va a generar síndrome ovario poliquístico, dislipidemia heterogénica, síndrome de hígado graso, también puede generar hipertensión arterial, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, es muy importante reconocer esta condición fisiopatológica sin establecer que es un diagnóstico clínico. Es una condición que nos puede generar los siguientes diagnósticos, dentro de los cuales el que uno quisiera más evitar, pues obviamente es la diabetes mellitus, pero todos son igualmente importantes. Puede generar dislipidemia heterogénica, hipertensión arterial, enfermedad de hígado graso no alcohólico, síndrome ovario poliquístico, que entiendo tendrán una sesión pues adicional para este tema, y el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Y pues habíamos dicho que la insulinoresistencia pues es la causa del síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, principal, y deberían ustedes siempre tener un metro en su consulta de atención primaria, es encontrar circunferencia abdominal mayor para unos puntos de corte que pueden cambiar dependiendo de la guía que lo mencione, para los hombres y las mujeres, que se traduce principalmente en obesidad visceral, pero que tiene que estar acompañada por otros criterios. ¿Cuáles criterios? HDL, que se considera como, que lo conocemos ampliamente como el colesterol bueno. Cuando está alto nos protege cardiovascularmente, cuando está bajo, pues nos habla de un riesgo cardiovascular mayor. Por lo tanto, cuando esos niveles son menores a 50 miligramos por decilitro en las mujeres y en los hombres menores a 40 miligramos por decilitro, pues tiene un criterio adicional de los que se resumen en el síndrome metabólico. Y cuando los triglicéridos son mayores a 150 miligramos por decilitro. Esto con respecto al perfil lipídico. Con respecto a las cifras tensionales, cuando ese paciente tiene valores de sistólica mayores de 135 o mayores a 85 miligramos
de mercurio, milímetros de mercurio, pues ese paciente tiene un criterio adicional. O si la glucosa en ayunas está alterada, mayor a 100 miligramos por decilitro, también llena criterios para síndrome metabólico. Entonces, si el perímetro abdominal de una mujer es mayor de 80 o de un hombre mayor a 90 y tiene 2 de alguno de los otros criterios, ese paciente tiene síndrome metabólico. Esperen qué pasa. Y pues lo que les decía, hay muchos criterios como puntos de corte del perímetro abdominal para tener el primer criterio obligatorio para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Según la Federación Internacional de Diabetes, si es mayor de 90 en hombres y en mujeres mayores a 80, ya se tiene ese criterio. Pero se hizo un estudio en población colombiana, que salió publicado en Acta Médica Colombiana en septiembre del 2003, y estableció un punto de corte para hombres, nuestra población mayor a 92, para llenar ese criterio, y en mujeres mayores de 84. Los otros criterios sí continúan siendo los mismos, triglicéridos mayor a 150, o si tiene tratamiento farmacológico para hipertrigliceridemia, HDL menor a 40 en hombres, mujeres menor a 50, presión arterial sistólica, como lo había mencionado, y glucosa alterada en ayuno mayor a 100. Son muchas guías. Aquí está la Federación Internacional de Diabetes, AJA, un consenso entre la Federación Internacional de Diabetes, y todo lo que hablan es de el perímetro abdominal más alguno de los de alguno de los criterios que se mencionaron. Entonces, aquí como para resumir, dieta inadecuada, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, pues va, y si es un exceso principalmente de alimentos ricos de calorías provenientes de carbohidratos, pues va a haber una mayor secreción de insulina, superando la posibilidad de almacenar en el tejido periférico, entonces se va a acumular en el tejido visceral. Obesidad visceral pues va a generar más resistencia a las acciones de la insulina, y eso pues finalmente puede traducirse en un síndrome metabólico, que es un diagnóstico por criterios. Pues como ya lo dije en las anteriores diapositivas, si usted tiene un perímetro abdominal mayor al punto de corte que escoja para su población y tiene 2 de los otros 4 criterios para hacerlo, ese paciente tiene síndrome metabólico. ¿Y qué es lo malo de tener síndrome metabólico? Pues que tiene un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular o de desarrollar diabetes mellitus. ¿Y cuándo sospechar que se tiene resistencia a la insulina e hiperinsulinismo? Clínicamente, pues con el perímetro abdominal carguen 1 metro o haga que su paciente le dé esta información. Bueno, ahora en telemedicina hay que explicarle al paciente cómo debe medirse el perímetro abdominal. Entonces usted le dirá que coja el reborde costal de las costillas y en el punto más bajo cruce de manera, pues a nivel de la circunferencia abdominal el metro sin estar muy ajustado y sin estar muy suelto. Generalmente esto coincide con el paso sobre el ombligo, pero hay que explicarle al paciente porque algunos piensan que es la cintura y no, es el perímetro abdominal. Y otros hallazgos de hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, es la acantosis nigricans, que cuando estábamos en clase les decía, vea a su compañero al lado o vaya y llegue a la casa y mire si alguno de sus familiares o amigos tiene esta coloración oscura o parda en las zonas del cuello, la nuca y los pliegues. Eso es un signo de resistencia a la insulina y hiperinsulinismo. Y también los acrocordones o como los lunares de carne en el cuello. Esos son signos clínicos de resistencia a la insulina y hiperinsulinismo. Aquí una fotico más cerca de acantosis nigricans y una fotico más cerca de acrocordones. Pero también se puede hacer diagnóstico de insulinoresistencia por subrogados, por análisis de laboratorio, haciendo cálculos de índice. Eso es lo que se conoce como los subrogados de insulinoresistencia, porque el gol estándar es el cláneo glicémico hiperinsulinémico. Sin embargo, es una técnica pues muy compleja, invasiva, por lo que su uso en la clínica es nulo, pero permite conocer tanto la sensibilidad tisular a la insulina como la respuesta de la célula beta a la glucosa. Entonces, como es tan difícil de hacer en la clínica, lo que hace es compararse estos subrogados utilizando variables de laboratorio muy sencillas, relacionándolos con el punto de corte para establecer qué tan sensible y específico es para determinar si ese paciente tiene insulinoresistencia. Y pues hay muchos, por ejemplo, cuando se utiliza glucosa e insulina tenemos el OMA, el QUIC, el FIR, el MATSUMA. Cuando se utiliza el perfil lipídico tenemos la relación triglicéridos HDL, triglicéridos glucosa. Nada más con determinar las concentraciones de insulina basales mayor a 15 es un signo bioquímico de resistencia a las acciones de la insulina. Entonces, ¿usted qué podría hacer? Primero ve a su paciente y determina si tiene algún
signo clínico de resistencia a la insulina. Y si quiere ser más objetivo o ese paciente no tiene esos signos evidentes al examen físico, pues puede pedir estos exámenes que incluyan una glucosa, una insulina, un perfil lipídico, y dependiendo del subrogado con el que usted se familiarice más o el que utilice más frecuentemente, pues hacer alguno de estos cálculos y determinar si ese paciente tiene o no resistencia a las acciones de la insulina. Entonces, pues nuevamente el test directo y el estándar de oro es el cráneo glicémico hiperinsulinémico, y los subrogados o test indirectos son todos estos. Hay otro, pues que no se los mencioné, que es la leptina adiponectina, porque pues tampoco es tan fácil, aunque se puede medir también. Pero yo creo que el más sencillo y el que utilizamos más frecuentemente es el OMA. ¿Y cómo se hace el cálculo? Se hace la concentración de insulina plasmática en ayunas por la concentración de glucosa plasmática en ayunas y se divide por una variable. Cuando la glucosa plasmática en ayunas se expresa en milimoles litro, que es las unidades que utilizan, por ejemplo, los laboratorios de Estados Unidos, se divide por 22.5. Pero, pues en Colombia, como la glucosa la expresamos en miligramos por decilitro, pues la constante no va a ser 22.5, sino 405. Entonces, lo que se hace medir, se pide medir es insulina de ayunas, que te lo van a expresar en microgramos mililitro, y la concentración de glucosa en ayunas, que te lo van a expresar en miligramos por decilitro. Lo divides entre 405, y si te da más de 2.5, ese paciente tiene insulinoresistencia. Lo que les decía, hay otros parámetros. Entonces, el QICE, por ejemplo, si les da menos de 0.35, o el MATSUMA menor de 2.5, y otros reportes hablan de 4.5, pues el paciente tiene insulinoresistencia. Pero, por ejemplo, otro fácil de hacer es medir insulina basal. Si ese paciente ya tiene de entrada más de 15 microgramos mililitro, ese paciente tiene resistencia a las acciones de la insulina. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Qué podemos explicarle al paciente para que evite llegar a semáforo en rojo? Pues muy sencillo. Estilos de vida saludables y fármacos insulinosensibilizantes. El más conocido, ampliamente conocido, es la metformina. Yo digo que del top 10 de los medicamentos revolucionarios en el mundo es este, y adicionalmente es muy económico y tiene usos en todo, ¿sí? Y pues como tiene su acción principal en disminuir la resistencia a las acciones de la insulina, pues sirve para síndrome de hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, prediabetes, síndrome metabólico. Pero pues lo más importante que usted debería hacer, porque pues lo primero que vamos a hacer, todos somos médicos de atención primaria, es explicarle al paciente cómo tener hábitos de vida saludables, ¿sí? ¿Qué le va a decir a usted? Esto pues seguramente ustedes también, algunos lo han visto en mis clases, algunas de las charlas que he dado, pues parece que la causa de la obesidad es la falta de coincidencia entre los genes y el medio ambiente en que vivimos. Ustedes no han visto que algunas personas dicen, pero yo hago todo bien, como poco, hago ejercicio y no pierdo como otras personas. Seguramente ese paciente tiene o una mamá con sobrepeso, una mamá obesa, o un papá con sobrepeso, hermanas con sobrepeso. Entonces, la obesidad sí está en los genes, pero no tanto como en el DNA, sino por cambios epigenéticos que alteran la expresión de nuestros genes, pero que también son heredables. Entonces, cambiar el entorno para que coincida con la forma de nuestros genomas, pues debería revertir la epidemia de la obesidad, pero no sirvería al paciente para no llenarlo de esas culpas y decirle, usted es el problema, solo usted tiene la opción de cambio. Es muy difícil decirle al paciente que la culpa solo es de él. Hay que explicarle que mucho de la génesis de la obesidad viene en nuestro código genético, pero que podemos hacer ciertas cosas para hacer que coincida ese código genético con el medio ambiente en que vivimos. Entonces somos lo que comemos, pero no comemos lo que deberíamos o lo que aprendimos a comer. Y aquí muy importante, el gordito sano, el bonachón, no existe. Antes se hablaba de obeso metabólicamente sano. Entonces hablábamos de obeso metabólicamente enfermo, obeso metabólicamente sano. ¿Y cuál era el obeso metabólicamente sano? El que no tenía síndrome metabólico. Es decir, solo tenía un índice de masa corporal mayor a 30, pero ese paciente no tenía ni HDL bajo, ni triglicéridos altos, ni tenía hiperglicemia en ayunas, triglicéridos normales. Entonces uno decía, bueno, a este paciente seguramente le va a ir bien. Ojo, y nosotros lo demostramos en este estudio, en donde ese paciente no tiene síndrome metabólico, pero ya tiene otros criterios que nos hacen captar y entender
que seguramente ese paciente sí lo va a tener. Puede ser como el inicio, pero ese paciente ya está enfermo. ¿Y por qué? Porque a ese paciente que se conocía como obeso metabólicamente sano, le medimos variables como adiponectina, lectina, le hicimos subrogados de resistencia a la insulina y todos los tenían. Es decir, tenían niveles elevadísimos de leptina y niveles bajos de adiponectina. Tenían insulinoresistencia por cualquier subrogado que se utilizaba. Entonces, pese a no tener triglicéridos altos o no tener disglicemia o no tener HDL abajo, sí tenía estas otras variables alteradas, por lo tanto, ese paciente ya estaba enfermo. Entonces, ojo, la obesidad metabólicamente sana no existe y tenemos que afrontarla iniciando desde el sobrepeso, así ese paciente parezca estar sano por sus exámenes de laboratorio. Y entonces, esto es lo que uno debe recordar a los pacientes. Bueno, un alimento saludable aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, pero también aporta energía, ¿sí? Todos aportan calorías, no existe ningún alimento que no lleve a la síntesis de ácidos grasos. Todos tienen el potencial de aumentar peso. Entonces, el quid de la obesidad sí es el exceso de comidas, el exceso de calorías. De ahí que muchos mitos tengan que romperse, porque seguramente ustedes han escuchado a muchos colegas o colegas, digamos, nutricionistas que le dicen coma de forma fraccionada, pero si comer de forma fraccionada significa comer muchas más calorías al transcurso del día, usted no va a perder peso e incluso lo va a ganar. Entonces, ¿qué debería? Bueno, este ya lo han escuchado a mí, si por comer frutas y verduras nos eximiera de ser obesos, pues las vacas y los osos pandas serían flacos. Entonces, a veces no es tanto la calidad, sino la cantidad. Ojo, porque a veces luego me discuten, ahorita cuando les hablé de consejería en alimentación, estamos hablando de un paciente que es obeso y que estoy tratando de revertir esa condición para mejorar su perfil metabólico. Obviamente, en un niño en crecimiento o una persona sana, pues es favorable que coma frutas, verduras, pero un paciente que está obeso, pues incluso las frutas deberían restringirse porque todos los alimentos tienen el potencial de aportar calorías. Entonces hay que disminuir ese contenido calórico para disminuir el exceso de ácidos grasos al interior de la célula y alterar todas estas vías metabólicas que genera pues la insulina de manera normal, pero cuando el exceso de ácidos grasos está presente en esa célula, pues se modifica. Entonces, pues uno debería decir que ninguna comida es más importante que otra. Y eso de que desayuna como rey, almuerza como príncipe, come como mendigo, pues a veces no es tan cierto. Incluso en algunas situaciones podría ser incluso más benéfico decirle que coma un desayuno más pequeño, porque yo creo que el desayuno es el alimento que tiene la opción de tener más aporte de calorías provenientes de carbohidratos, ¿cierto? Entonces usted en el desayuno puede comer pancito, puede comer arepa, puede comer porción de fruta, puede comer pancakes, puede comer miel de maple y no está mal, ¿cierto? Entonces, incluso cuando ese desayuno es así en un paciente, usted podría decirle mejor evite un desayuno copioso y coma de esta manera. Entonces, hay que quitar ese mito, ninguna comida es más importante que el otro día, que otra del día. Enseñarles de verdad que coma sin afán, que mastique, porque eso va generando sensación de saciedad y se va a llenar de pronto más rápido que si usted come y se embute todo, pues no genera saciedad tan rápidamente y de pronto va a necesitar una cantidad mayor de comida. Hay cositas sencillas como que tomar un vaso de agua y ojalá de tibia antes de cada comer porque da sensación de saciedad y usted cuando le toque pues no va a querer comer esto. Lo de las frutas, vuelvo e insisto, claro, las frutas tienen antioxidantes y vitaminas y si uno compara con lo que conocen los españoles como bollería, es decir, como un pedazo de pan o de torta, obviamente las frutas son mejores porque aportan antioxidantes y vitaminas, pero que por comer frutas nos eximiera de ser obesos no es cierto. Entonces, en un paciente que está con sobrepeso o obesidad, también se debería restringir el consumo de frutas y principalmente, yo creo que no restringir, sino abolir los jugos, entonces quitar completamente los jugos y suspender definitivamente el azúcar de la mesa, la miel, la panela. ¿Y por qué? Hay mitos con que de pronto la azúcar morena es mejor que la azúcar refinada, pero entendamos que la azúcar turbinada, la azúcar morena blanca, el azúcar de pastelería son lo mismo, que es sacarosa, y la sacarosa es glucosa y fructosa. Pues entonces es la misma cosa, miel, panela, azúcar refinada aporta lo mismo. Entonces, si usted está en el plan de ayudarle a un paciente a perder peso, quitar las tres, azúcar, miel o panela. ¿Qué otros azúcares hay? Fructosa, directamente el azúcar de la fruta solo lebulosa,
la miel de abejas y el almíbaro jarabe de maíz, que es rico en fructosa y el que se utiliza principalmente en la elaboración de las comidas chatarras, las gaseosas, la ponimalta, este juguito fruto que es una publicidad engañosa, porque fruta mejor que comprarme una Coca-Cola y yo creo que son igual de malas. Y esto yo creo que ya a los que no me han escuchado, pues vuelvo y lo repito aquí rápidamente, porque la mala del paseo es la fructosa y no tanto los ácidos grasos. Incluso, pues uno ya entiende que esto fue problemas de publicidad y de mercadeo, y hacia los años 60 se hizo como la pirámide nutricional y los peores de esa pirámide eran las grasas, y usted debería restringir el consumo de grasas. Incluso estaba de una manera liberada, y todavía lo sigue siendo, el aporte calórico proveniente de carbohidratos. Pero al parecer era mucho influjo de grandes marcas y grandes multinacionales, pues los dueños de Coca-Cola, ¿cómo se llama esto? Bueno, todos los que tienen esta comida chatarra como sus productos de venta, Kellogg's, ¿cierto? Entonces hicieron como mucho marketing en el gobierno norteamericano, y tanto fue que permitieron alterar esas recomendaciones nutricionales y quedaron como las malas del paseo de las grasas, cuando realmente las malas del paseo son los azúcares y principalmente la fructosa. Ustedes recordarán de sus clases de bioquímica que la glucosa y la fructosa pueden metabolizarse, es decir, glucólisis, por una enzima que se llama la exoquinasa. Sin embargo, también de sus clases de bioquímica recordarán que la glucosa es más afín por la exoquinasa que la fructosa. Es como cuando veían enzimas, un tipo de inhibición competitiva. Entonces, la glucosa va a ser principalmente metabolizada por exoquinasa. Y cuando pues no hay exoquinasa, pues la fructosa que queda va a ser metabolizada por la fructoquinasa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vías metabólicas? Que cuando es por exoquinasa hay como un paso regulatorio por este complejo enzimático, que es la fosfofructoquinasa 2, fructosa 2-bifosfatasa, que está regulado por las concentraciones de glucagón e insulina. De forma contraria, la fructosa no, todo se metaboliza por fructoquinasa, es decir, todo finalmente va a llevar acetil-CoA. Pero como estamos comiendo más de lo que nos toca y la célula ya tiene suplidas sus necesidades energéticas, pues ese exceso de acetil-CoA tiene que ir para algún lado. ¿Y para dónde va a ir? Pues ustedes también recordarán de sus clases de bioquímica que el sustrato para la síntesis de ácidos grasos es acetil-CoA. Entonces el exceso de carbohidratos, y principalmente provenientes de fructosa, se van a traducir en aumento de ácidos grasos y intermediarios glicolíticos cuando se esterifican con el glicerol, formándose exceso de triglicéridos. Entonces, por eso hay que decirle al paciente consuma menos fructosa. Adicionalmente, esta vía metabólica por la fructoquinasa pues va a aumentar las concentraciones de AMP. Este aumento de las concentraciones de AMP pues va a activar esta vía de las quinasas dependientes de AMP, y el cerebro va a sensar que necesita energía, entonces va a generar hambre. De ahí que a veces uno le recomienda a los pacientes comer un desayuno, un almuerzo rico en proteínas o grasas, porque va a tener más sensación de saciedad que si es una comida rica en carbohidratos, porque no lo genera. Y por otra parte, pues el exceso de AMP pues también tiene que metabolizarse. Acuérdense de la clase de ácido úrico. Entonces el AMP, pues su metabolito final es ácido úrico. El ácido úrico en condiciones fisiológicas es antiinflamatoria, pero en condiciones elevadas es proinflamatoria. Entonces, adicionalmente, un exceso de ácidos grasos en la célula que está generando un estado proinflamatorio, le suma un exceso de ácido úrico, pues a ese paciente le va a ir peor. Entonces, ¿por qué es nociva la fructosa? Porque su exceso se dirige a la síntesis de ácidos grasos, porque aumenta la sensación de hambre y porque aumenta las concentraciones de ácido úrico. Y pues nada, muchas gracias por atenderme. Yo defiendo esta ONG que es Red Papás. Creo que han visto alguna de su publicidad en televisión, en donde las personas tendríamos tener derecho a conocer realmente qué es lo que comemos. No comamos más mentiras, porque a veces con esta publicidad engañosa nos venden cosas que realmente no son, como por ejemplo los juguitos fruto o la ponimalta fortificada con vitaminas y minerales, pero realmente es una fuente excesiva de fructosa para nuestros hijos. Chicos, muchas gracias. Si tienen alguna duda, inquietud, pues muy chévere contestar en este momento.
Bueno, profe, no sé si alcanzó a leer la pregunta que hay en el chat sobre qué puede ocasionar qué puede ocasionar que un paciente con diabetes tipo 2 tenga una glucosa baja después de comer. Que un paciente diabético tipo 2 tenga glucosa baja después de comer, que tiene exceso de insulina o que tiene, digamos, una asociación de manejo farmacológico que generó unos descensos abruptos de los niveles de glucosa. Pero de ley, entrada, un paciente diabético es hiperglicémico. Es cuando el tratamiento es excesivo o, por ejemplo, un paciente diabético con falla renal que siga utilizando antidiabéticos convencionales y usted no tenga en cuenta esa falla renal, pues ese medicamento no va a ser depurado por el riñón de manera fácil y va a quedar mucho más tiempo en sangre. Entonces el exceso de ese medicamento te puede llevar a hipoglicemia. Ahí le contestaron a David Ricardo, ¿qué pasa cuando hay ácido úrico elevado? Que es proinflamatorio. Profe, ¿por qué no se tienen en cuenta casi los niveles de LDL? ¿Para qué, Valentina? El LDL es el principal como factor de riesgo para enfermedad cardiocerebrovascular. Entonces, cuando hablamos de manejo de dislipidemias, el punto de corte se hace con respecto al LDL. Pero como aquí estamos hablando de insulinoresistencia, estamos hablando de criterios diagnósticos para síndrome metabólico, no está incluido el LDL. Y también, si recordarán de mis clases, pues ahora se entiende que el exceso de triglicéridos nos lleva a un exceso de LDL, ¿se acuerdan? Que las VLDL grandotas se delipidan más despacio y por tanto las concentraciones de LDL chiquitas y más densas van a ser más altas. No, en el síndrome metabólico la condición principal es resistencia a las acciones de insulina y lo que se va a tener como criterio diagnóstico los triglicéridos, pero claro que sí, Valentina, a lo largas ese paciente con concentraciones altas de triglicéridos seguramente tiene también alterados los niveles de LDL. Sin embargo, a veces esas concentraciones en número pueden estar estables, pero son LDL densas y pequeñas, de ahí que hay un perfil aterogénico que les explicaba, que es el perfil aterogénico, qué pena el embolátil, en donde la característica, pues en el perfil va a ser triglicéridos altos, HDL bajo y LDL, que incluso puede ser normal, pero cuando uno mira ese LDL, está cargado de ApoB, es decir, un LDL denso pequeño. De ahí que los pacientes diabéticos, sin necesidad de que el LDL esté muy alto, ya tienen un riesgo cardiovascular de entrada alto. Dicen, ¿mediante qué pruebas diagnósticas? ¿O cuál? Dice, profe, ante la sospecha de resistencia a la insulina, ¿cuándo comenzar tratamiento farmacológico o preferir primero hábitos de vida saludable? Muy buena pregunta, Mateo. Pues uno debería intentar siempre modificar hábitos de vida saludable. Yo lo que les diría es empiece con esta conducta, pero siga a su paciente. Si en 2 meses usted ve que ese paciente o 3 meses no ha podido perder peso, incluso ha ganado, y él le confiesa que no es muy juicioso en aplicar estas indicaciones que usted le ha explicado, no, iníciele un medicamento. Y la primera opción medicamentosa farmacológica pues debería ser la metformina. Santiago, ¿mediante qué pruebas diagnósticas se puede saber si el páncreas es un diabético, está produciendo la suficiente cantidad de insulina o si ya dejó? Muy buena pregunta, Santiago. Una manera muy sencilla de saber si ya ese páncreas no funciona es midiendo el péptido C. Si el péptido C es indetectable, pues ese paciente ya no tiene nada de insulina y habría que tratarlo con insulina. Otra de pronto manifestaciones clínicas para ver que un paciente diabético ya no está funcionando pues con los antidiabéticos orales, esas excursiones de hiperglicemia y hipoglicemia, mucha variabilidad en las concentraciones de glucosa. Entonces seguramente ese paciente ya no le está sirviendo esas opciones y deberíamos empezar pues insulina y unas insulinas nuevas que tengan poca excursión o que produzcan pocos picos o valles, picos de hiperglicemia o valles de hipoglicemia, sino que sea constante en el tiempo. Eso ya lo tenemos desde hace casi 20 años, no mentiras, en Colombia desde el 2008, que es por ejemplo la Lantus o la Glargina, que es el nombre genérico, o Tuyevo, que es de otra marca comercial y pues también de una modificación diferente a Lantus, pero que son muy estables y no generan picos de hiper ni hipoglicemia. Dice Luz, es que tengo un familiar que tiene diabetes tipo 2, pero ese evento de baja glucosa fue solo un día, de resto no lo tiene manejo de metformina y de inyecciones de insulina, y cuando se le hacen los controles todavía no ha bajado lo que tiene que bajar en la glucosa, pero ese día le dio mareo, vómito y tomarse la glucosa fue baja. Bueno, ha sido una, ¿no? Pero siempre también debería evitarse la hipoglicemia. ¿Qué puede haber pasado, Luz Angélica, ese día?
que no comió lo que debía comer. A veces se aplica la insulina y no come, ¿cierto? Eso ya no se ve tan frecuentemente porque las insulinas son de acción ultra rápida, por lo menos para las insulinas que se utilizan para manejar la hiperglicemia postprandial, que es la ARPA, la ASPA, Lispro, glulicina, esas actúan rápidamente. Por ejemplo, cuando antes necesitaba utilizarse la insulina cristalina y que se tenía que colocar 30 minutos antes de la comida, pues era mucho más frecuente las hipoglicemias porque podía el paciente olvidarse, ¿sí? Entonces, de pronto tu familiar ese día comió menos o se puso una dosis de insulina más alta o venía con una concentración baja de glucosa porque ese día no desayunó bien y llegó muy bajo al almuerzo, pero si es una, podemos tolerarlo. El problema es que siga y que empiece a presentar una por semana, porque ahí habría que ajustar los niveles de insulina o mirar la función renal, porque puede que ese paciente tenga falla renal y por lo tanto la insulina que era normal hace un mes cuando su función renal era adecuada, pero ahorita la tiene pues de manera alterada, pues esa insulina va a permanecer mucho más tiempo en sangre y por lo tanto pues el riesgo de hipoglicemia va a ser más alto. Profe, para un paciente con diabetes tipo 2, ¿qué niveles de glucosa e insulina se consideran normales? No, uno no mide insulina cuando un paciente está diabético, eso no es una meta de manejo, pero sí tiene que hacer metas para las concentraciones de glucosa. Entonces, una cosa es meta y otra cosa es valor diagnóstico. Entonces, ustedes recordarán que para hacer diagnóstico de diabetes es concentración de glucosa mayor a 126, o 200 al azar, o 200 postprandial. Pero si ese paciente ya es diabético, ¿cuál va a ser mi meta? Entonces, en ayunas, generalmente, dependiendo de si ese paciente tiene mucho riesgo de hipoglicemia, pues usted pondría entre 90 y 130. Si no es muy riesgoso la hipoglicemia, pondría 80, 120 o 130. Y postprandial, máximo hasta 180. Eso es lo que debería usted explicar a su paciente como meta de glucosa. ¿Cuánto es el máximo que un paciente puede durar prediabético? Ah, no, pues como un tiempo exacto no lo sé, porque el páncreas de cada uno es muy diferente. Pero entre usted permanezca mucho más tiempo prediabético y mucho más tiempo dañe su cuerpo, excediendo el consumo de calorías provenientes de carbohidratos o siga aumentando de peso, pues seguramente esa prediabetes ya no va a ser prediabetes, sino una diabetes instaurada. Profe, ¿para el tratamiento con fármacos sería solo la metformina para la diabetes? ¿También se incluiría algo para la dislipidemia o solo se trataría con cambios en los hábitos alimenticios? Pues muy buena pregunta, Mariana. Un paciente diabético ya de entrada es un riesgo cardiovascular alto. Se dice que el paciente diabético tipo 1, si tiene menos años de evolución de la enfermedad y las concentraciones de LDL están buenas, usted podría no darle manejo hipolipemiante. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético, la meta para ese paciente diabético tipo 2 debería estar menor a 70. Digamos, ese paciente está recientemente diagnosticado y tiene un 100, yo me espero. Pero si usted es muy estricto, un paciente diabético tipo 2 y no tiene la meta de LDL que se establece que incluso cada año lo cambian y ponen, por ejemplo, los últimos 55, pues debería colocarle una estatina. Pero yo creo que un paciente con un diabético con un LDL mayor a 100 siempre debería recibir manejo hipolipemiante. Dice, ¿el cigarrillo puede contribuir a la aparición de diabetes tipo 2? Yo creo que el cigarrillo puede predisponer todo porque es un estresor oxidativo. Puede ser otra de las causas de generar resistencia a las acciones de la insulina, porque directamente puede inflamar la célula y modificar las vías de señalización normales que genera el ligando sobre su receptor. Yo creo que sí puede potenciar la insulinoresistencia y por lo tanto generar diabetes. Claro que sí, mayor riesgo de hipertensión arterial, claro que sí, porque acuérdense que el exceso de glucosa en sangre me puede modificar la pared de los vasos arteriales. Entonces, si me altera esa capacidad de resistencia y del flujo normal de la sangre por los vasos arteriales, pues se va a traducir finalmente en hipertensión. Y es muy frecuente encontrar la asociación diabetes e hipertensión. Si a una persona le dijeron que tiene hígado graso, triglicéridos altos y puede tener un síndrome metabólico, claro que sí, ya tiene síndrome metabólico y tiene hígado graso, y el mecanismo fisiopatológico para ambos es lo mismo, insulinoresistencia. Ese paciente, claro, tiene insulinoresistencia. ¿Y por qué hígado graso? Porque la acumulación de tejido
de ácidos grasos ya no pudo hacerse en el tejido periférico, sino ya le tocó el tejido visceral y se está acumulando en el hígado, gravísimo, entonces ya tiene síndrome de hígado graso. El síndrome de hígado graso, pues, es la principal causa de cirrosis en el mundo. Antes era el alcohol, pero ahora se sabe que el NASH es la principal causa de cirrosis en el mundo. Bueno, pues muchas gracias, estuvieron muy participativos por el chat. No sé, Omar, si quieres hacer alguna otra retroalimentación, o pues si quieres ya dejamos por terminada esta sesión. Tania, ¿qué se debe hacer para mejorar teniendo en cuenta que es una persona sedentaria? Si tiene síndrome de hígado graso, metformina, y pues si es muy sedentaria, hay otras maneras de perder peso. Y mire que lo principal para perder peso no influye tanto el ejercicio, ¿sí? El ejercicio tiene efectos benéficos muy importantes, nada más de liberación de endorfina y de sentirme bien. También disminuye el riesgo cardiovascular, me hace sentir mejor, pero impacto en disminución de peso no lo tiene como disminuir el consumo calórico. Entonces, opciones farmacológicas hay, y por ejemplo una que estamos utilizando muy frecuentemente es los análogos de GLP-1, liraglutida. Profe, Hola, una pregunta. Dale. Estos pacientes diabéticos, o bueno, que progresan a cirrosis no alcohólica, ¿son candidatos a trasplante o ya por tener diabetes no pueden? No, sí, son candidatos, incluso tienen prioridad, digamos, sobre una cirrosis alcohólica. Claro que sí. Gracias. Profe, la dieta cetogénica es una recomendación con pacientes diabéticos. Tiene toda la lógica, claro que sí. Lo que pasa es que la dieta cetogénica no creo que sea que no sea posible que perdure en el tiempo. Es muy difícil que un paciente solo consuma proteínas y lípidos y nada de carbohidratos, porque eso es lo que significa esa dieta. Nada de carbohidratos. Entonces, pues pueden empezar a aparecer otras cosas. Por ejemplo, un exceso de proteínas puede llevar a falla renal y entonces puede empezar a aparecer proteínas en la orina y entonces, ojo, o te puede generar, ¿qué te puedo decir yo? Pues que no, estreñimiento, porque es que no le estás metiendo nada de fibra. Entonces, es una buena opción, pero no es que pueda ser perdurable en el tiempo. Entonces, muchos de estos pacientes pues terminan cansándose y necesitando otras opciones de manejo. No, gracias a ustedes. Profe, disculpe que cuando me habló se le cortó lo que estaba diciendo y entonces tuve que salir y volver a entrar a la llamada. Profe, no, muchísimas gracias por la verdad darnos este tiempo, esta parte de su tiempo y ayudarnos de nuevo a recordar a los que ya hemos visto esto con usted y a los que no, pues para que aprendan un poquito y lo vayan viendo desde ya. Entonces, la verdad es uno de los temas que uno más ve cuando está en prácticas y a veces es de lo que menos uno se acuerda. Entonces, la verdad, es muy importante. La verdad, comprende muchísimos aspectos que se ven día a día en la clínica. Entonces, me parece que es muy importante. Muchísimas gracias, profe. La verdad, siempre deja todo muy claro. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por la asistencia. Me alegra que hagan estas sesiones y que participen de esta manera. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Bueno, profe, muchísimas gracias. Y muchachos, para todos, muchísimas gracias también por su asistencia, por compartir este rato con nosotros. Recuerden llenar el link de la asistencia, porfa, para luego hacer todo el tema de los certificados, entonces, para que no se les olvide. Muchísimas gracias, ¿no?, por su asistencia y que tengan todos feliz tarde. Muchísimas gracias, feliz tarde.